lo que oís. Prestad atención en lo que está oyendo. Porque la palabra te va a edificar, la palabra te va a dar crecimiento. Pero mirad, dice el Señor, mirad lo que oís. Porque sabe que muchas personas tienen el hábito de caminar y poner la palabra a sus espaldas. Es necesario que los discípulos de Cristo, dígame una cosa, los discípulos de Cristo tenían problemas severos con el carácter. Los discípulos de Cristo todos tenían una característica, porque había una falla en su carácter. Su carácter no les ayudaba a hacer como decía Cristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cada uno de los discípulos tenía un problema con el carácter, pero había un Judas que había caminado todo el tiempo con el maestro, que había visto lo que el maestro hacía, los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas. Había un Judas que había visto, hermano, todo el poder de Dios, el avance. Había un Judas que había comido con el maestro. Amén. Pero él no miró, él no prestó atención a lo que Jesús estaba hablando. Él estaba con el maestro por conveniencia. Él estaba con el maestro porque solamente él quería los beneficios del maestro y no quería el maestro. Mirad, dice la palabra, lo que están oyendo. Presten atención a lo que estamos oyendo y a lo que Dios está hablando cada día, cada reunión. Prestemos atención. Había un Judas. Aleluya. Había un Judas que se echó a sus espaldas la palabra de Dios. Y aunque estaba camuflado, Jesús dijo: si yo alumbro, vos tenés que descubrirte. Si yo alumbro, aquí va a salir el pecado oculto a la luz. Si yo alumbro, de ninguna manera las tinieblas pueden prevalecer. ¡Aleluya! Hasta el momento, oh, santo, 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 santo. Hubo un Judas que dice que el Señor dice que él no creyó nunca en lo que Jesús hablaba. Y más allá de la traición, de las 30 monedas de plata, a Judas lo poco que tenía se le fue quitado. Amén. Sí, Señor. Dice: porque al que tiene se le dará. ¿Qué es lo que debemos tener? Palabra. Amén. ¿Qué es lo que debemos tener? Testimonio. Amén. ¿Qué es lo que debemos tener? El carácter de Cristo. Amén. El carácter de Cristo por lo general en este tiempo no es predicado. Y hay un 90% de cristianos que están fallando en su ministerio debido a su carácter. Amén. Cuando Jesús dice: yo he venido para darles poder, porque Jesús entregó su poder a la iglesia de Jesucristo. Compartía con los hermanos el poder. Y sí, dice: para echar fuera demonios, para sanar. Echar primeramente afuera tus demonios. Amén. Amén. Sanate vos primero. Amén. Para eso te ha dado el poder Jesucristo. Amén. No para andar desparramando poder a los demás. Sí, Señor. Y vos estar desventurado, desanimado, enfermo, quejándote que Dios no me hizo esto, y uno se alegra por 10 chanchitos que le nacieron. El poder es para vos, Amén. Amén. para poder vencer Sí, Señor. esos momentos de ira, para poder vencer que te enojes pero no peques, hermano. Enojate, dice Jesús te lo permite, pero no caigas en pecado por tu enojo. Amén. Para poder vencerte a ti mismo. El 90% de los cristianos está fallando en el ministerio porque son cascarrabias, porque son violentos, fallan en sus ministerios porque son tibios, porque tienen falencias en su carácter. Y Jesús dice, siguió diciendo, Amén. y Jesús siguió
diciendo, y también les dijo, Amén. y también les dijo, la autoridad, porque a nosotros nos gusta mucho, viste, echar los demonios de los demás. ¿Sí o no? Amén. Entonces, si yo en el nombre de Jesús echo demonios afuera, ¿viste? De qué grosa que soy yo. La gloria viene para mí, porque estoy interesada, ¿entendés? En la fama para mí, porque le eché un demonio afuera. Y yo llego a la casa y estoy reendemoniada. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, Amén. que no haya de salir a luz. ¿Sabe lo que nos dijo mi amigo el Negro Martínez? Saludo, Negro, la Betty. ¿Sabe lo que me dijo el Negro Martínez? Esperó que su esposa, no lo voy a decir, esperó que su esposa se fuera al baño. Y me dice, mira Sandrita, dice, yo soy esto, esto y esto. ¿Sabes para qué te lo digo? Para que no tomes trabajo preguntando al Espíritu Santo si yo te lo puedo decir. Amén. No debería ser así. No debería ser así. Y les dijo también, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y me está diciendo que no tiene, ¿y qué es lo que le va a quitar? Dios te da su palabra para que alumbre tu camino, Amén. para que alumbre tu ser interior, para que tu luz pueda resplandecer a los gentiles en medio de las tinieblas. Pero si tú haces oídos sordos a la palabra de Dios y te las echas a tus espaldas, el Señor dice, por cuanto no me has obedecido, por cuanto no has prestado atención a lo que yo te he hablado, eso que tú tienes, yo te lo he de quitar, porque lo que yo, el Señor, te entrega es para que tú alumbres a los gentiles, a las naciones, y todos los talentos, dones sean activados para su gloria y para la edificación de los santos. Santos, santos, santos. Y dice, ¿y por qué estoy menguando? ¿Por qué ya no crezco? ¿Qué es lo que pasa? Que mi diezmo ahora era una cosa, ahora es menos. Es para que aprendamos a obedecer lo que Dios habla al corazón. Amén. No vaya a ser que por echarle la palabra de Dios a tus espaldas, lo que tengas, el Señor también te lo quite. Porque dice, al que tiene, se le dará más. ¿Sabe cómo viene la revelación? ¿Sabe cómo viene la unción? Dando cada vez más, dando cada vez más, dando cada vez más. Porque el que de gracia recibe, de gracia tiene que dar. ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! La revelación, la unción, viene a través del dar. ¿Del dar qué? Lo que Dios te ha entregado y te ha confiado. Amén. Amén. Él te lo dio para que lo pongas a disposición de los santos. Él te lo dio para que lleves su luz a las naciones. Él te lo dio para que alumbres el entendimiento de aquellos que no tienen al Señor. Amén. Aleluya. No te lo dio para que lo escondas, Sí, Señor. para que a nadie le hables de Cristo. No te lo dio para que te lo reserves. Amén. La gente que se reserva eso empieza a echar mal olor. Sí, Señor. Es para dar. Por eso yo decía, los discípulos tenían muchos problemas con su carácter. Muchos problemas. La palabra te aconseja para
para bien. Amén. La palabra te aconseja, Jesús te aconseja para que tus días sean largos en la tierra y te vaya bien en todo. Amén. Amén. Jesús te aconseja para que tengas una vida plena en medio de un mundo caído. Amén. Y estos discípulos tenían muchos problemas de carácter. Pero lo que no hicieron los discípulos es cuestionar la autoridad. Sí, Señor. Sablazo mal. Amén. Cuando Jesús les decía, vayan allá, ellos iban. Amén. Algunas veces ni entendían. Pero ellos no cuestionaban. Los discípulos de ninguna manera cuestionan la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios no puede ser cuestionada si eres discípulo de Cristo. Amén. La palabra de Dios la cuestionan los incrédulos, los gentiles, aquellos que no han conocido la verdad. Pero los que son discípulos de Jesús, de ninguna manera cuestionan la palabra. Y ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos sabían que en Jesús había salvación y vida eterna. Entonces ellos sabían que era conveniente obedecerle a Él. Porque Él era el que tenía la sabiduría. Él era el que tenía la palabra. Él era el que tenía la autoridad. Y ellos se refugiaron en Él para que el día de mañana fueran apóstoles a las naciones. ¡Aleluya! Por eso yo no sé, algo que me sucedió poderoso anoche con los hermanos varones. Poderoso. ¿Saben en qué me ministró el Espíritu Santo a mí? Es decir, ¿yo qué hice? La presencia. La presencia, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Él está ahí. Amén. Él hace cosas maravillosas. Sí, Señor. No sabes en qué momento, pero ¿saben qué fue lo que yo recibí con la reunión de los varones? Que los pastores somos nosotros. Amén. Amén. Y la iglesia se sujeta a la visión de los pastores. Amén. Amén. Sí, Señor. Eso recibí de parte de los hermanos varones. Y ellos dicen, ¿en qué momento lo hice? Lo hizo el Señor en ellos. Amén. Mijaly danzando. La nena Maya, ¿desde cuánto está con nosotros? ¿Qué edad tenía? 7 años. 7 años. Y hasta ahora no te hemos perdido ni te vamos a perder. Amén. 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 Te hemos conservado. Y no te vamos a perder. Amén. Amén. Mijaly tiene apenas un tiempito escaso en la iglesia. Y cuando la palabra le alumbró, dijo, la verdad que es lindo servir a Cristo. Amén. La verdad que vale la pena Cristo. La gran comisión que Jesús entregó a su iglesia es ir y predicar mi evangelio a toda criatura, enseñándole todas estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, ¿y qué es? ¿Hasta dónde? Hasta los confines, a los fines de la tierra. Y ¿sabéis qué, hermano? Si tenés un charquito por ahí, cuando alguien reciba a Cristo, bautizalo vos y que sean libres en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Santo, santo, no se pone a gozar al buen que trilla, de ninguna manera. El que pone a gozar al buen que trilla es aquellos, son los religiosos. Son aquellos que lo único que hacen es castrar a la iglesia de Jesucristo, diciéndole que solamente hay autoridad y poder en los líderes. Señor. Hay orden, hay obediencia, hay sujeción, sí. Pero en el derramamiento del Espíritu Santo en Joel, dijo, yo derramaré de todo
de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y esos niños que ven acá, esos profetizarán. Amén. Pero hacemos escuelas bíblicas en el momento de los cultos para sacarnos a los niños de encima. Los niños tienen que ser partícipes de la gloria de Dios. Amén. Y esperar el momento exacto en que ellos se van a levantar y van a profetizar. Esta es la iglesia que Dios designó para estos tiempos. Sí, sí. No es que los niños tienen que ser descansados porque no me dejan tranquilo. Los hijos tienen que danzar con usted. Los niños tienen que alabar con usted. Los niños tienen que estar en la presencia del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¿O no? Amén. ¿O no? Amén. Escuela bíblica al lado hacemos para que los niños no dejen de estorbar. Dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Pero para que estorben, ¿por qué? Porque no les enseñamos que ellos deben ser partícipes de la gloria de Dios. Amén. No les enseñamos que ellos también están en el plan eterno de Dios. Amén. ¿Y sabe por qué Dios quiere usar hijos, niños? Porque no están tan corrompidos como nosotros. Amén. No están tan corrompidos como nosotros y nosotros estamos aquí quizá por un niño descendió la gloria de Dios. Amén. Ni siquiera por nosotros, por un niño descendió la gloria de Dios. Por eso alabe al que vive, alabe al que reina, aplauda la palabra y la presencia de Dios. Él está aquí, aleluya, 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 Venciste a la puerta gratis, con tu llaga sabroso. Y tú, victorioso salvador.